Buenas noches amigos, siempre bienvenidos a este espacio. Hemos llegado a donde apuntamos desde un inicio. Siempre gracias por su atención. Vamos a revisar entonces los binomios y vamos a ser ya un poco más críticos. Al final entregaré mis sugerencias, mis ideas. Puede que sean interesantes y tal vez aplicables para solucionar los problemas de nuestro querido país. Dicho eso, la revisión la voy a hacer en orden alfabético por los apellidos de cada candidato a presidente. Es así que empezamos entonces hoy en este video con dos candidatos, Bolívar Armijos y Luisa González. El primer video es obviamente sobre Bolívar Armijos, es del diario El Universo, su edición digital. Es un video corto, pero aún así explica muchas cosas sobre este candidato. Veamos entonces el video juntos, un video cortito, 5 minutos, y luego vamos a las conclusiones, y luego Luisa González, que nos tomará un poquito más de tiempo por todo lo que conlleva. Vamos entonces a las imágenes. Yo nací en Calderón, nos tocaba salir no había carreteras, nos tocaba salir por las montañas, porque habían los profesores que llegaban a dar clases en la escuelita de Calderón, Pedro Ambulos Carvajal, la profesora Ibis, Violeta, pero estaban unos meses y se iban y ya no regresaban. Entonces los hijos de los líderes de los pueblos nos mandaban a estudiar a San Lorenzo, salíamos caminando por las montañas, no había carreteras. Vivíamos en una casita de caña en San Lorenzo, todos los niños éramos como 10, íbamos al Colegio Técnico San Lorenzo, de lunes a viernes, y los viernes regresábamos, salíamos a la 1 de la tarde, caminando por las montañas, llegábamos a nuestro pueblo los viernes, y reuníamos a la gente, a los niños, y les enseñábamos lo que aprendíamos nosotros esa semana en clase. Así me eduqué. Entonces ya yo me crié con mi abuelo, labrando la tierra, porque mi mamá se vino a trabajar a Guayaquil en barcos de cocinera y lavandera, era trabajadora doméstica, y entonces así empezó nuestra lucha. Salían los líderes de las comunidades a los municipios a pedir que le manden un profesor o que le den láminas de zinc para las escuelitas, y a veces ni siquiera nos atendían. Entonces me crié con esa idea de la necesidad de los pueblos. La gente quería vender tierras. Entonces, ¿cuánto cuesta su propiedad? Me decían $200, pero no querían coger los dólares porque no conocían bien los billetes, era en sucre. Mi propiedad vale 5 millones de sucre o 7 millones de sucre. Ok, yo les pagaba el precio que ellos me pedían, pero ya los empresarios le vendían en $500 o en $1,000 o en $700. No había bancos en San Lorenzo. El banco de San Lorenzo estaba en Eloy Alfaro, había que ir en lancha a Eloy Alfaro. En esa época. Entonces los empresarios me traían el dinero en efectivo. Era un pueblo muy seguro en ese entonces, nadie robaba, nadie te asaltaba. Traían en sacos, las pacas de billetes, 2, 3 sacos llenos de pacas de billetes, de sucres y dólares. Yeah. Yo gané tanto dinero que se me llenaban los cajones de las pacas de billetes, a veces se me dañaban los billetes comprando tierras. Estoy hablando que he vendido más o menos entre 50.000 a 70.000 hectáreas de tierras. ¿De toda Esmeraldas o de No, de de toda la provincia, ¿no? Entonces, como yo vi que se me estaba dañando el dinero, entonces dije, no, mejor voy a comprar tierras baratas. Entonces venían los empresarios y me decían, queremos 5.000 hectáreas en esta área. Entonces yo miraba las propiedades más bonitas y me las compraba para mí, 200 hectáreas, 300 hectáreas. Los puentes de las comunidades eran de madera, sí, se ponían los troncos de madera y por ahí pasaban los carros. A veces se podrían y a veces los carros iban cargados de gente y ¡blum!, se mataba la gente. Entonces, claro, eso pasó en las comunidades. Entonces empecé a ejecutar proyectos de vías con puentes de hormigón, agua potable, alcantarillado, guarderías, escuelas, colegios, a remodelar todas las escuelitas, escuelas ya dignas, proyectos productivos, proyectos de cerdo, proyectos de piscicultura. Ahí empecé a desplegar mi trabajo con la cooperación internacional. Entonces me fui a Esmeraldas a organizar a las comunidades y les dije, mira lo que estoy haciendo en San Lorenzo. Armemos la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeralda. Armamos la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeralda, me nombran su presidente. Cuando ya la gente se suma, porque yo era el candidato, faltando una semana deciden ponerlo Andrés Araba. ¿Y qué piensas sobre eso? Entonces, claro que me sentí traicionado. Y no solamente eso, a mí me pidieron que ya no era candidato a la presidencia, luego que vicepresidente, luego que después va a Rabascal, porque la clase media quería una persona de la clase media. Yo digo, ¿qué representa Rabascal?
Si él siempre fue también un periodista elitista y nunca se abrazó con el pueblo. Yo vengo trabajando y demostrando, pero no importa. Me dijo que voy de segundo candidato a la asamblea y que iban a poner un candidato de mi organización de Fuerza Roja en cada provincia. Mandé el listado. No me pusieron a ninguno ni de suplente. Cuando me dice una amiga, Bolívar, ¿por qué has aceptado el puesto número 6? Yo le digo, no, yo soy el segundo candidato. No, estás en el 6º lugar. Pero ya estaba perseguido por la Fiscalía, por la Contraloría, por haber sido el precandidato a la presidencia de la República. Entonces la única forma para protegerme fue firmar y aceptar el 6º lugar. En la provincia de Esmeraldas es la falta de empleo, es la falta de oportunidad. Pero para eso también tenemos que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología. ¿Por qué no comprar drones? ¿Por qué no comprar helicópteros? ¿Por qué no comprar más botes para la Marina? Hacer un acuerdo, seguir un acuerdo binacional con Perú, con Colombia, para nosotros custodiar de manera conjunta las fronteras. Ahí se puede solucionar el problema, tener buenas relaciones con los otros países, pero también dotar de tecnología, de armamento, de drones, helicópteros a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Bueno, ese fue Bolívar Armijos. Vamos entonces a las conclusiones. Antes de empezar con las conclusiones, Bolívar Armijos está siendo promovido por el Movimiento Amigo. Movimiento Amigo fue fundado por Daniel Mendoza. Daniel Mendoza es el asambleísta que está preso, exasambleísta que está preso por los casos de corrupción y reparto en los hospitales. Ya desde ahí las cosas vienen mal. Para rematar, es cercano al correísmo, pero así paga el diablo a sus devotos. A él le ofrecieron, palabras de él, ser candidato a la presidencia, pero le pusieron a Arauz. Luego le dijeron que de vice y le ponen a Rabascal. Luego que de segundo asambleísta terminó siendo el 6º. Y le ofrecieron varias cosas más. Hacía Rafael Correa y su Revolución Ciudadana, en palabras de Bolívar Armijos. A mí también, viendo cómo gobernaron y los efectos colaterales de la corrupción, pienso que no debe estar mintiendo. 20 años de carrera en la dirigencia popular, más precisamente en las juntas parroquiales, un patrimonio neto personal de $3 millones, no le ha ido nada mal. Dice que revendía tierras en Esmeraldas, sobre todo en San Lorenzo, entre 50 y 70 mil hectáreas fueron vendidas por él. Aquí ya me suena un poquito a tráfico de tierras, pero solamente es una presunción. Dice que recibía el dinero en costales, tanto sucres como dólares. Suena feo, pero bueno. Dice que impulsó proyectos en comunidades rurales con apoyo internacional, puentes, escuelas, etc. Aceptó al final la postulación asambleísta en ese en esa suerte de plato de segunda mesa, porque ya estaba siendo investigado por Contraloría y Fiscalía por ser precandidato. Ahí es cuando a mí no me suenan las cosas. Porque si no has hecho nada malo, ¿por qué te van a investigar? Y si te van a investigar y no hiciste nada malo, pues no necesitas acogerte a ninguna inmunidad parlamentaria ni nada por el estilo. Se me hace... Ahí hay algo que no concuerda. Planes binacionales en el control fronterizo, lo que propone sobre todo en la frontera norte, que es donde él más se ha movido. Eso es lo que él más o menos dijo. En el debate le fue bastante mal, todos lo vieron. Aparte de que el debate estaba mal hecho, a mi forma de ver, se miró que él no entendió la mecánica, se miraba mucho nerviosismo y se miraba mucha falta de preparación en su postura, en su ponencia. Por ejemplo, planes binacionales no son realmente una solución, son parte
de una solución, pero no son la solución. ¿Por qué? En el caso de Ecuador está visto que no se puede confiar en los mandos medios y altos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Para muestra, el asesinato de don Fernando Villavicencio. Siendo cuidado por la policía, pasó lo que pasó. Y ese comandante general de policía sigue en funciones. Eso en otro país no sucede. Pero en nuestro Ecuador, así son las cosas. ¿Por qué digo que no funcionaría hacer un control binacional? Porque si no, en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestra policía, no podemos confiar, ¿cómo podemos confiar en las Fuerzas Armadas, en la policía del otro país? Con unas bandas narcodelictivas que han permeado en todos los ámbitos, no solo de Ecuador, sino también en Colombia desde hace mucho más tiempo, es muy difícil. Es muy difícil. Ese fue entonces Bolívar Armijos. En 5 minutos él nos compartió su perfil, un perfil que por ahora no le es suficiente. Tal vez para gobernador, para prefecto de Esmeraldas, alcalde, pero bueno, ya por lo menos esta vez se hizo conocer. Se hizo famoso en los memes. Y bueno, también así empezó Javier Hervas, ¿no? Se hizo famoso en el TikTok la campaña pasada. Y ahora miren, ya es todo un personaje de la política ecuatoriana. Lastimosamente los ecuatorianos nos conformamos con poco, muchas veces. Vamos entonces a ver el perfil en video de Luisa González. Luisa González, esta es una entrevista que le hacen en Saracay Televisión, obviamente en Santo Domingo de los Sáchilas. Debo decir que la entrevista fue muy benévola. Yo creo que la entrevista fue tal vez ya pactada con anterioridad porque se vio demasiado fácil. Una entrevista muy de campaña, pero aún así uno puede sacar conclusiones de doña Luisa González, la ungida por el correísmo para optar por la presidencia de la República. Espero no gane, porque sería el último paso que tendríamos que dar para que ahora sí el Ecuador se vaya por el abismo. Luisa González, escuchémosla, veámosla y luego vamos a las conclusiones sobre ella. Vamos a ver. Y en toda la región del Trópico. Un buen día a todo Santo Domingo, nos encontramos cumpliendo actividades hoy día aquí, pero también un saludo a toda la patria, a todos los que nos escuchan. Cuéntanos, ¿cómo avanza este proceso de una corta campaña realmente a contrarreloj? ¿Será el tiempo necesario para poder compartir con los ecuatorianos sobre el plan de gobierno? Y no solamente en campaña, sino también el periodo de acción será muy limitado. Sí, es bastante corto, nosotros contamos con una ventaja. Número uno, tenemos una estructura de militancia, una estructura de partido político, de un proyecto político en cada rincón de la patria. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un movimiento, un partido que se activa por las elecciones, sino que tenemos un trabajo que es un proceso político, que lo hacemos constantemente en cada rincón de la patria. Hoy día estoy en Santo Domingo, voy a seguir mañana cumpliendo actividades, nos han invitado de cada rincón del país. Vamos a estar llevando nuestro plan de gobierno, nuestro plan de trabajo, que es lo que siempre hemos dicho en la Revolución Ciudadana, garantizar los derechos a la ciudadanía. Platiquemos precisamente sobre el plan de trabajo. Y una de las necesidades urgentes que tenemos en la ciudadanía en este momento es el tema de la inseguridad, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra el narcotráfico. Imaginamos que ese es como de los pilares fundamentales de su propuesta. Por supuesto, es uno de los pilares fundamentales. No se olvide que con el gobierno de la Revolución Ciudadana convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de la región. Estábamos después de Chile. ¿Por qué? Porque desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas. ¿Cómo? Construyendo el ECU 911, que hoy está abandonado, dotando de armamento a la Policía Nacional. Adquirimos cerca de 4.500 motos, cerca de 3.500 vehículos. Triplicamos el salario de nuestros policías. Compramos
pistolas, chalecos, antibalas, etcétera. Eso hay que retomar, hay que incrementar el presupuesto de la Policía Nacional, pero aquí es fundamental pensar en algo. Esto es la consecuencia, la violencia, la delincuencia es una consecuencia. Las causas generadoras de violencia y de delincuencia son el hambre, la falta de empleo, la falta de educación. Nuestros chicos, en lugar de estar en las aulas de clases, están siendo presas de las bandas delictivas porque no hay acceso a la universidad, porque se ha bajado la tasa de escolaridad. En eso también vamos a trabajar. Y aquí es importante recalcar, en el mundo entero, cuando quitas el líder de una banda, cuando muere un Pablo Escobar, viene otro pues que lidera esa misma banda. Cuando cae el Chapo, viene el hijo que lidera esa banda. No solamente es trabajar con mano dura frente a la delincuencia, sino apartar a la sociedad, a los jóvenes de esas actividades delictivas. Ahora, esta condición que actualmente tiene el Ecuador es muy diferente a la que cuando estuvo el expresidente Rafael Correa, es decir, sí, ha crecido impresionantemente y se necesita aliados estratégicos locales e internacionales. En un momento determinado, aliados de Colombia y aliados de México han sido los Estados Unidos. ¿Hay pensamiento, por ejemplo, de trabajar en alianza al respecto? ¿La base de Manta es una posibilidad? ¿No es una posibilidad? ¿Por dónde podría verse? Aquí hay dos puntos. Primero, trabajar en conjunto con otros países, por supuesto que sí, porque podemos fortalecer el trabajo para desarticular bandas que vienen a nivel internacional. Se hará. Ahora, la base de Manta demostró que no mejoró en absolutamente nada la seguridad del país. Y un ejemplo es Colombia. Colombia tiene uno de los índices más altos en delincuencia, en asesinatos, pero sin embargo tiene varias bases militares de Estados Unidos que no han solucionado absolutamente nada. Es un país de donde se moviliza muchísimo la droga y no ha solucionado nada pese a las bases. Con la base de Manta, Ecuador tenía una tasa de homicidios de 17 por 100.000 habitantes. Sin la base de Manta, Ecuador, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, bajamos la tasa de homicidio de 17 a 5 y convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de la región sin la base de Manta. ¿Cómo trabajar y promover el empleo y cómo se piensa el tema de los bonos? Seguir manteniendo los bonos, fortalecer el tema de bonos y generar a la par el empleo. ¿Por dónde es la salida? Mire, la inversión pública es fundamental. Vamos a hacer inversión pública de calidad. En esta provincia hicimos ejes viales hacia Manabí, hacia Esmeraldas, hicimos el hospital del IES y repotenciamos el hospital del Ministerio de Salud Pública. Es importante volver a invertir desde el sector del gobierno, del sector público, hacia el resto de la economía. ¿Por qué? Porque genera encadenamientos productivos. $1 que ingresa en la economía se multiplica por 5. Hay que generar, desde allí empieza la reactivación económica. Segundo, créditos productivos. Tienes a Ban Ecuador. Puedes dar créditos productivos para el sector agropecuario, el seguro agrícola para garantizar los cultivos de riesgo, más aún ante los fenómenos que se pueden estar dando, como el fenómeno del Niño, etcétera. Vamos a hacer varias inversiones de este tipo, como ya lo hicimos antes con la Revolución Ciudadana. Hablemos de Santo Domingo. Está visitando Santo Domingo. ¿Cómo ve a Santo Domingo en el contexto nacional? Desde Santo Domingo es una provincia realmente joven, vamos a cumplir 16 años ahora en noviembre, es una ciudad pujante que cuando se hace el análisis de indicadores en el país dicen no es de las más pobres, entonces hay que ir a las más pequeñitas, pero sí es una cabeza de región que cuando invierte en Santo Domingo sale toda la región del trópico húmedo, que somos más de 2 millones de habitantes, pero no vemos esa jerarquía que se ve desde el gobierno nacional. ¿Cómo ve Luisa González a Santo Domingo en el contexto nacional? Mire, hace falta un trabajo en conjunto. Se ha dado que en muchas provincias, muchas prefecturas, muchas alcaldías tienen problemas porque no se les atiende sus necesidades si no son de la línea política del gobernante. Como Revolución Ciudadana lo demostramos y vamos a volver a hacer. Vamos a trabajar en conjunto. Aquí no se trata de a qué bandera política pertenece un alcalde, a qué bandera política pertenece un prefecto. Aquí se trata de las necesidades de la población. Esa actitud, me van a perdonar la expresión, miserable de no apoyar un gobierno local porque no es de tu línea, jamás se dio en la Revolución Ciudadana y con Luisa González en la Presidencia de la República tampoco se va a dar. Vamos a trabajar en conjunto por las necesidades de la población. Hay proyectos que están estancados por falta de voluntad política y eso hay que reactivarlo trabajando en conjunto con los GATS.
Uno de los problemas y que siempre estuvo en deuda en Santo Domingo es el tema de la universidad estatal. Y lastimosamente, en el gobierno de Rafael Correa se dijo hay un candado allí para no más universidades. Luego los siguientes presidentes han dicho que sí a medias, pero no termina de darse. Hay un estudio sobre la necesidad de demandas de carreras específicas, hay el espacio para la infraestructura, pero no termina de darse. ¿Cree usted que la universidad podría generarse en el gobierno de Luisa González? Podría generarse la universidad, pero más allá de solo la universidad en Santo Domingo, es todo el sistema educativo. Nuestros jóvenes están sin poder acceder ni a empleo ni a educación. La universidad es necesaria fortalecerla a nivel nacional. Redujeron el presupuesto de la universidad. Un ejemplo de ello es la Universidad Central en Quito, que es una de las que más acoge estudiantes a nivel nacional. Se le quitó 9 millones. Entonces tú dices, libre ingreso para todos, pero quitas el presupuesto, nadie ingresa. Y por eso nuestros jóvenes también están sin poder estudiar, sin poder ir a trabajar y sin poder hacer una actividad productiva para ellos, para el futuro de la patria, ¿no? Vamos a fortalecer todo lo que es el sistema educativo, no solo la universidad, las escuelas del milenio. Hay que reactivar esas escuelas que hoy día se caen en pedazos, los colegios, todo lo que significa las becas para nuestros estudiantes. Cuando los candidatos recorren el territorio, encuentran las novedades y las necesidades de cada uno de ellos. Y en Santo Domingo tenemos una alta necesidad vinculada a la salud. Por esta situación de que somos cabeza de región, tenemos un hospital pensado para 200,000 habitantes, somos 500,000, pero atendemos a 2 millones en la región. Y aquí hay una necesidad de maternidad y una necesidad de un hospital para una población de más de 50,000 habitantes en el cantón La Concordia, que apenas tiene un centro de salud. ¿Se puede pensar en esa inversión en salud que es fundamental y garantizar la vida de los niños, de los neonatos a través de esta maternidad, por ejemplo? Mire, nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana hicimos 52 hospitales entre nuevos y repotenciados. Aquí no sería hecho ninguno. En esta provincia hicimos 2 hospitales, repotenciamos el del Ministerio de Salud e hicimos el del IES. Dejamos 116 centros de salud entre nuevos y equipados. Pero en construcción dejamos 22 centros de salud y 16 hospitales programados para que se construyan en el país entero. Todo eso se ha detenido, todo eso lo vamos a reactivar. Nosotros demostramos que la salud es una prioridad. Los medicamentos, cerca del casi el 90% del cuadro básico de medicamentos estaba abastecido en los hospitales. El día de hoy no llegan ni al 35% de abastecimiento en medicamentos. No existe insumos para poder hacer las actividades, digamos, un hilo de sutura para una cesárea. Entonces derivan esos casos, incrementa el gasto en salud en lugar de optimizarlo. En todo eso vamos a trabajar. Los ejemplos que les he dado es una demostración de cuál es el mecanismo de trabajo de la Revolución Ciudadana. Y hay algo que nos diferencia a nosotros de todos los demás candidatos. Número 1, conocemos las necesidades de la localidad porque la hemos recorrido. Fui miembro de la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional, visité los hospitales de Santo Domingo, de los Áchilas, sé cuáles son las necesidades. Nunca estamos desconectados de la realidad de cada rincón de nuestro país. Y lo segundo, nosotros ya lo hicimos. Demostramos que sabemos cómo hacerlo. Ecuador no está para improvisar. No podemos perder un segundo improvisando. Nosotros desde el día 1 que nos sentemos en la presidencia de la República, en los diferentes ministerios, empezaremos a trabajar. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Nos llegan a través de redes sociales preguntas, inquietudes por parte de la población y nos dicen, ¿en el gobierno de Luisa González volverían las sabatinas? En el gobierno de Luisa González va a volver la comunicación. La población necesita estar informada. ¿Por qué hacíamos las sabatinas? Nosotros inaugurábamos una obra diaria. Teníamos que informar. Pero le pregunto yo a la población, ¿qué iba a informar este gobierno si no ha hecho más que poner un poste? La información es lo más importante. La cercanía, lo que sí les aseguro que va a volver, son esos gabinetes itinerantes. Recorrer cada rincón de la patria con los ministros para que vean de primera mano las necesidades de las autoridades locales, las necesidades de la población y se comprometan a cumplirlas y que lo hagan, lo cumplan. Lo demostramos con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los ciudadanos se acercaban a los ministros y se generaban compromisos de los gabinetes, donde quedaba registrado en un sistema, donde se hacía un seguimiento, donde tenía que cumplirse la palabra que se entregaba.
¿Cómo está prevista su agenda en ese día en Santo Domingo? Bueno, vamos a recorrer las calles, vamos a hacer una caravana, voy a tener entrevistas también, vamos a tener un almuerzo con gremios, con comerciantes, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, a estar cercanos a nuestra gente. ¿Por qué los ecuatorianos deberían votar por Luisa González? Porque el país no está para experimentar, el país no puede perder un segundo más. El país ya eligió el capricho de una persona por ponerse una banda presidencial y hoy día tienen que contrastar cuándo estaban mejor. El gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado en este caso por Luisa González, demuestra un equipo de trabajo que sabe qué hacer porque ya lo hizo, conocimiento, técnica de trabajo, dinámica de trabajo y sobre todo algo, el valor de la palabra y el compromiso. Nosotros demostramos que cuando nos presentamos con un plan de gobierno ante las urnas, a los ciudadanos les hemos cumplido cada una de las palabras que les hemos ofrecido. Por eso, la Revolución Ciudadana va a ganar este 20 de agosto. Queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado aquí en Saracay Televisión. Muy bien, esa fue la señora Luisa González. Esta entrevista fue como decirle, tenga cancha y pelota, como se dice en el argot futbolístico. Vamos a ver, lo último que dijo ella es que cuando ellos tienen un plan de gobierno, lo que dicen lo cumplen. Eso es verdad. Cuando Correa decía que nos roban todo menos la esperanza, cumplió. Nos robó todo menos la esperanza. Así son los de la Revolución Ciudadana. Luisa González obviamente viene del partido de Rafael Correa. Correa, todos lo sabemos, un prófugo de la justicia ecuatoriana. Sus manos manchadas de sangre inocente, Fausto Valdivieso, el general Gabela, por decir los más connotados. Acribilló como nunca antes se había hecho a la prensa, tanto independiente como no independiente, porque hay que decirlo, hay prensa y prensa también, eso es verdad. Luisa González fue asambleísta por un periodo completo, 4 años. Presentó en esos 4 años 2 proyectos de ley. 2 proyectos de ley. Pero sí cobraba su salario mensual todos los meses. Fue miembro, según ella, de la Comisión de Salud, pues pasó desapercibida. Fue también vicecónsul en España y como parte de su experiencia al servicio público también tiene glosas en Contraloría. Qué raro. Parece que eso es un requisito en la Revolución Ciudadana para ser candidato o algo por el estilo, porque Marcela Guiñaga, nefasta, también tiene glosas. Pero bueno, de Aguiñaga vamos a hablar un poco más adelante. Luego le preguntan sobre seguridad y ella dice que repotenciar o retomar el EQ 911, inversión en dotación, trabajo conjunto, pero no base de manta. Eso no. Dice que con la base de manta eran 17 homicidios por cada 100.000, sin la base de manta eran 5 homicidios por cada 100.000. Bueno, cuando tú sacas la base de manta y transas con los carteles del narcotráfico, como se está evidenciando, obviamente que la fiebre baja. Lo que no dijo con relación a la base de manta es cuánta droga se incautaba antes y cuánta droga se incauta ahora. Señora Luisa González no está frente a cualquier pelafustán como con los que usted se reúne dentro de su partido político. ¿Qué más es un cártel político? Por ser amable. En seguridad también debió haberse referido, pero no lo hizo porque no le conviene, hablar sobre migración. En Santo Domingo de los Áchilas hay mucha gente extranjera, sobre todo colombianos, que no se sabe cuánto tiempo están, si presentaron o no algún pasado judicial, si están regularizados o no. De eso no habló, porque había que hablar de lo que ya hicieron, no de lo que no hicieron, ¿verdad? Luego en seguridad dijo también que cuando en un cártel
cae el líder, el cabecilla, el capo, surge otro. Eso es cierto. Se fue Correa y salió Arauz. Claro que Arauz no le da la cabeza para mucho. Por eso perdió contra Lasso y ahora le pusieron de vicepresidente. En educación, ella dijo que más escuelas, más universidades, pero cuando le preguntó por la universidad para Santo Domingo, dijo que podría, pero no es una prioridad. Entonces, no esperen mucho por ese lado en Santo Domingo. Cuando hablaron de empleo, se tocó el tema de la inversión pública, de las vías, los hospitales, lo de siempre. Pero también tocó el tema de los créditos productivos. Aquí le voy a sugerir, señora Luisa González, que tengan mucho cuidado, porque como usted lo dice, ustedes ya lo hicieron. Y en la Corporación Financiera Nacional pusieron a un ladrón, estafador, embaucador, como Pedro Delgado, que él sí no tenía el título de economista, siendo primo de Rafael Correa, fue el escogido para esa función y salió dando préstamos sin ninguna garantía, como por ejemplo el caso de USAC. Solamente para refrescarle la memoria, señora Luisa González. En salud habló de 52 hospitales a nivel nacional, más otros números que dio, entre nuevos y repotenciados. Habló también sobre la reactivación del plan de medicinas a nivel nacional. Tengan cuidado porque como ustedes ya lo hicieron, los sobreprecios y el reparto fue la regla. Es así que varias ministras de salud y de obras públicas tuvieron mucho que ver en un sobreprecio de ambulancias. No sé si se acuerda. Señora Luisa González, la ministra de Salud Chang y María de los Ángeles Duarte, que se escapó para Argentina hace poco tiempo, pero eso no se lo dice. Le preguntaron sobre si volvían las sabatinas o no. Parece que sí. Correa gastó en una sabatina aquí en Estados Unidos, en Nueva York, $600,000. Ese dinero Ecuador no lo tiene y si lo tiene debe ser usado para otras cosas. Además que no tienen los hermanos Alvarado esta vez. No sé quién va a hacerse cargo entonces de ese negociado. Solo ustedes lo sabrán. Los gabinetes itinerantes dice que van a regresar. Ojalá pagaran todos esos viáticos con su dinero y no con los impuestos de la gente, ¿verdad? Con Correa estábamos mejor. Ese parece que es su eslogan de campaña. Pero también yo escuché tiempo atrás, obviamente, con Lucio estábamos mejor y no era necesariamente cierto. Señora Luisa González. A Luisa González se le olvidó hablar de varias cosas. Por ejemplo, el caso Gabela, no le preguntaron tampoco. Caso Sobornos, el fracaso de Arauz en las elecciones pasadas, la dolarización, por ejemplo, un tema no menor. No habló sobre Capaya y su ofrecimiento de cooperar más con la justicia, ¿no? No habló, por ejemplo, sobre candidatos y mafias. Es así que ustedes pueden constatarlo, si ustedes quieren. Darío Macas en El Oro, Raiza Bulgarín, que está inmiscuida en el caso de narcotráfico financiando la campaña de Gustavo Petro en Colombia. Raiza Bulgarín es candidata asambleísta. Darío Macas es también candidato asambleísta. Justo Marcillo también es el candidato asambleísta. Lo agarraron con armas, con chalecos, con balas en su automotor y en vez de llamar a su abogado, cuando el policía le dio la oportunidad, llamó a Fito. Así nomás los perfiles de la Revolución Ciudadana. Pero de eso no se habla. Bueno, la periodista, como les digo, fue muy benévola, la dejó a sus anchas y ella, pues obviamente, ni corta ni perezosa de eso no habló. No habló, por ejemplo, del IES y los $8,000 millones que Correa pidió prestado y nunca devolvió, por ejemplo, ¿verdad? Cositas así se les olvidan. La refinería del Pacífico, $1,500 millones y no avanzó nada.
tampoco se habla de eso, ¿verdad? No se habla del ministro come cheques, ojalá no vaya a estar de nuevo en los gabinetes itinerantes comiéndose los cheques de los negociados. Cositas así son las que no se dicen. Señores, yo no defiendo a Lazo, no defiendo a Lenín Moreno, yo no defiendo a nadie. A mí me molesta sobremanera que gente como esta señora, que proviene de un partido que ha sido desastroso en ese ámbito, nos quiera venir a ver la cara de tontos. Eso es lo que molesta, porque ellos son parte del problema, no son la solución. Y se presentan como la solución cuando ellos saben que son el problema. Los siguientes binomios de analizar, los tendría por aquí, permítame. Va a ser Javier Hervas y va a ser Daniel Noboa. Los espero para revisar esos dos binomios juntos. Muchas gracias por su tiempo. Espero que ya tenga más o menos el voto decidido y espero también que esta señora no gane. Habló sobre trabajar en conjunto con los gobiernos descentralizados, los GAS, los municipios, como se llamaban antes, y que era de miserables trabajar solo de acuerdo a la bandera política. Acuérdese cuando Correa no se llevaba con Jaime Nebot, ahora sí, son muy buenos amigos. Acuérdese cuando Correa no quería ni a Paco Moncayo ni al borracho vago de Rodas, o cuando no se llevaba con Paul Carrasco. Ahí no había mucha buena relación. Entonces ahí no hablábamos de que era miserable. Señora Luisa González, un poquito más de vergüenza, aunque esa es una palabra que ustedes no conocen. No se las enseñaron en su casa, menos se les va a enseñar un prófugo de la justicia como Rafael Correa. Muchas gracias por su tiempo, espero que nos veamos pronto y cuídense mucho y que todo lo que ustedes emprendan y planeen hacer les salga perfectamente bien y aún mejor que las expectativas que se planteen. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video para hablar de Hervas y Daniel Noboa. Muchas gracias, un abrazo fuerte.